Mi abuelo ejerció la medicina durante más de 5 décadas. Hoy, con 88 años, sigue siendo un hombre lleno de vitalidad, de esos que sorprenden con su energía a cualquiera que lo conoce. Tengo grabada en la memoria su imagen en el consultorio. Siempre impecable con su bata blanca, escuchando con paciencia infinita a cada paciente, incluso en jornadas que parecían no tener fin. Había una frase que repetía constantemente y que terminó marcando mi camino en la medicina. Los síntomas pequeños nunca son tan insignificantes como parecen. Esa enseñanza se convirtió en mi brújula. Y hoy, con los años de práctica acumulados, puedo confirmar que mi abuelo tenía toda la razón. Soy la doctora Clara Medina y quiero hablarte de un tema que puede transformar la manera en la que entiendes tu salud. La picazón, ese malestar tan común que solemos atribuir al clima seco, a una reacción alérgica o simplemente al envejecimiento, en ocasiones esconde mucho más que un problema superficial de la piel. Mi abuelo solía recordarme que el cuerpo es como un mensajero persistente, que insiste una y otra vez hasta que le prestamos atención. Y cuando la picazón aparece siempre en el mismo lugar, se repite durante semanas y no mejora con tratamientos básicos, puede ser la señal de algo más serio. Lo comprobé en carne propia en la consulta. Recuerdo con claridad el caso de don Manuel, un hombre de 76 años. Llegó preocupado porque todas las noches, después de bañarse, sentía un ardor insoportable en la parte baja de sus piernas. Probó cremas, remedios caseros, hasta compresas calientes, pero nada le aliviaba. Lo más intrigante era la hora. Alrededor de las 3 de la madrugada, la incomodidad se volvía insoportable. Su esposa, angustiada, lo acompañaba con la esperanza de encontrar respuestas. Al examinar su piel no encontré lesiones evidentes, nada que justificara semejante picor. Fue entonces cuando recordé la enseñanza de mi abuelo y decidí solicitar estudios más completos. El resultado fue devastador. Un linfoma en etapa inicial. Don Manuel, con voz cansada, me dijo algo que me dejó reflexionando. Pensé que era solo la edad. Esa frase me marcó profundamente, porque refleja lo que escuchamos una y otra vez en los consultorios. Adultos mayores que conviven con molestias, convencidos de que todo se debe al paso de los años. Sin embargo, la ciencia nos muestra lo contrario. Un extenso análisis de más de medio siglo de registros médicos reveló un patrón. Muchos pacientes con cáncer habían experimentado picazón persistente meses antes de recibir el diagnóstico. Por eso hoy quiero compartir contigo información vital. Te hablaré de 6 zonas del cuerpo donde la picazón puede convertirse en una señal de alerta temprana de distintos tipos de cáncer. Y además, te enseñaré 5 pasos sencillos de autoevaluación para que aprendas a diferenciar cuando un picor es inofensivo y cuándo merece la atención inmediata de un especialista. Si tienes más de 60 años o cuidas de alguien mayor, esto puede marcar la diferencia entre descubrir un cáncer a tiempo o enfrentarlo demasiado tarde. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con consciencia, aprendiendo a escuchar al cuerpo y respondiendo a tiempo. Tal como me enseñó mi abuelo, la medicina no está solo en los fármacos o en las cirugías, sino también en la capacidad de observar y actuar antes de que sea tarde. Y vamos a comenzar con la zona de riesgo número 1, la pantorrilla. Es aquí donde con más frecuencia se confunde un problema cutáneo común con una señal de alarma. Cuando una persona mayor siente picazón constante en la parte frontal de las piernas, sobre todo en la noche o al amanecer, no podemos asumir que se trata únicamente de resequedad o mala circulación. Detrás de esa molestia puede esconderse algo mucho más serio, y ese es el punto que quiero que recuerdes. Hace poco atendí a un paciente al que llamaré don Esteban, de 75 años. Durante 3 meses vivió con un picor constante en la parte baja de las piernas, tan intenso que lo despertaba cada noche a las 3 de la madrugada. Al inicio lo tomó como algo pasajero. Usaba cremas hidratantes varias veces al día, luego intentó masajes con calor, medias de compresión e incluso lociones costosas que su esposa, preocupada, le había conseguido. Nada funcionaba. El malestar seguía aumentando hasta dejarlo agotado. Al revisarlo, no encontré señales claras en la piel. Ni enrojecimiento, ni eczema, ni sarpullidos. Lo llamativo era la regularidad. El picor se desataba con fuerza al acostarse y casi desaparecía en el día, cuando estaba en movimiento. Ese detalle fue suficiente para encender mis alertas. El linfoma, un cáncer que compromete al sistema linfático, suele manifestarse justamente de esta manera. Una picazón nocturna persistente que no responde a los tratamientos cutáneos convencionales. Cuando los ganglios linfáticos se inflaman, liberan sustancias químicas que estimulan los nervios periféricos. Esa reacción provoca la sensación de picor sin que haya lesiones visibles en la piel. Es un mecanismo interno,
un aviso silencioso de que algo no anda bien. Para quienes desean diferenciar en casa entre un picor común y uno que necesita atención médica, existe una regla práctica. Aplica una crema hidratante o una loción antipicazón adecuada durante una semana, 2 o 3 veces al día. En casos de resequedad o dermatitis, la mejoría aparece pronto. Pero si después de 7 días el malestar no desaparece o incluso empeora, no lo ignores, la causa probablemente no está en la piel, sino en el sistema inmunológico. Y en ese escenario lo más prudente es acudir a un oncólogo o a un hematólogo. Don Esteban aceptó hacerse estudios de sangre y pruebas de imagen. El resultado confirmó un linfoma en fase temprana. La buena noticia es que, diagnosticado a tiempo, este cáncer tiene tasas de curación cercanas al 90%. Hoy, gracias al tratamiento oportuno, lleva una vida plena y agradece no haber desestimado aquel síntoma. Quiero que te quedes con esta idea. Si la picazón en la parte baja de las piernas persiste, especialmente durante la noche, y las cremas no ofrecen alivio, no lo atribuyas únicamente a la edad. El cuerpo siempre intenta comunicarse. Escuchar esas señales puede marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad. Zona de riesgo número 2. La parte media de la espalda. Con frecuencia, cuando una persona mayor siente picazón en un punto específico de la espalda, lo primero que piensa es en un problema muscular, en la postura o incluso en el colchón. Sin embargo, no siempre se trata de eso. Existe una relación muy particular entre el páncreas y las terminaciones nerviosas de la espalda. Cuando este órgano comienza a enfermarse, uno de los primeros avisos puede ser precisamente un picor constante en la zona central de la espalda. La explicación es sencilla. El páncreas, ubicado en lo profundo del abdomen, comparte conexiones nerviosas con la parte posterior del cuerpo. Cuando se inflama o desarrolla un tumor, esas señales viajan y se traducen en molestias que pueden aparecer como dolor difuso o como picazón localizada. Lo curioso es que la piel en esa zona suele estar normal, sin rojeces ni lesiones visibles, pero la sensación es como si la irritación viniera desde dentro. Recuerdo a doña Carmen, de 68 años, que llegó a mi consulta desesperada. Había cambiado el colchón, las almohadas, las mantas, incluso hizo una limpieza profunda en casa pensando en ácaros. Nada funcionaba. Probó cremas, ungüentos, recetas caseras y tratamientos dermatológicos sin éxito. La clave estaba en el detalle. La picazón comenzaba con más intensidad después de las comidas, sobre todo si eran pesadas o grasosas. Ese patrón fue decisivo para sospechar de un origen digestivo, en particular del páncreas. Para comprobarlo en casa, existe una pequeña guía. Si al presionar con la yema de los dedos sobre el punto que pica notas no solo picazón sino también una sensación interna de pesadez o incomodidad, no lo ignores. Y si además notas acidez, inflamación abdominal o cambios en la digestión junto con esa molestia, consulta cuanto antes a un médico. En el caso de doña Carmen, los estudios confirmaron un cáncer de páncreas en etapa temprana. Gracias a que no se conformó con explicaciones superficiales, recibió tratamiento a tiempo. La mayoría habría seguido pensando que era un simple problema de postura, perdiendo un tiempo valioso. Si tienes picazón fija en la mitad de la espalda, con piel normal, y empeora después de comer, ponle atención. Podría ser la forma en que tu páncreas está pidiendo ayuda. Zona de riesgo número 3. El cuero cabelludo. La mayoría asocia el picor en la cabeza al champú, la caspa o la resequedad. Pero cuando el picor es persistente, localizado detrás de las orejas o en la nuca, y la piel está limpia, sin escamas ni enrojecimiento, hay que pensar en algo más serio. Uno de los primeros avisos de la leucemia puede manifestarse justamente de esta manera. La leucemia es un cáncer de la sangre en el que se producen glóbulos blancos de forma excesiva. Estas células liberan sustancias inflamatorias que estimulan los nervios más sensibles del cuero cabelludo, generando una picazón que no responde a cambios de champú ni a tratamientos dermatológicos. Un caso que nunca olvido es el de don Javier, de 73 años, un hombre metódico que llevó un registro diario de sus síntomas durante 3 meses. Pensó primero que era el champú, luego dejó de usar acondicionador, más tarde probó jabón neutro y hasta espació los lavados. Nada le ayudó. Lo más extraño era que no había caspa ni irritación, pero la picazón en la zona detrás de las orejas y el cuello lo volvía loco, sobre todo en las noches. Ese patrón nocturno es típico. Durante el día, con el cuerpo activo, la molestia se atenúa. Al descansar, la circulación cambia y las sustancias inflamatorias se concentran, intensificando el picor. Un truco sencillo en casa es colocar la mano sobre el punto afectado. Si notas una ligera sensación de calor mayor que en el resto de la cabeza,
puede ser señal de inflamación interna. Además, la leucemia suele dar otras pistas: cansancio persistente, moretones fáciles, sangrado en las encías o heridas que tardan en sanar. Si se suman a la picazón, el cuadro debe tomarse muy en serio. Don Javier finalmente se realizó análisis de sangre, y allí confirmamos la leucemia en fase temprana. Haber registrado cada detalle le permitió llegar al diagnóstico a tiempo y empezar tratamiento con ventaja. Por eso, si tu cuero cabelludo te pica de forma persistente, sin lesiones visibles, especialmente en la zona de las orejas o la nuca, no lo atribuyas solo al champú. Puede ser un aviso temprano de un problema en la sangre. Zona de riesgo número 4, el pecho. Este punto merece mucha atención porque la mayoría de las personas asocia el cáncer de mama únicamente con la aparición de un bulto palpable. Sin embargo, existe una variante conocida como cáncer de mama inflamatorio que puede iniciarse con algo tan simple y engañoso como un picor insistente en un solo lado del pecho, alrededor de la areola o justo debajo del seno. Lo más peligroso es que suele confundirse con irritación por el sujetador o reacción a un detergente. Pero a diferencia de una alergia común, esta molestia no desaparece y con el tiempo la piel empieza a transformarse. Enrojece, se engrosa, pierde flexibilidad y adquiere un aspecto que los especialistas llaman piel de naranja. En muchos casos no hay ningún nódulo, lo que retrasa aún más la detección. Recuerdo el caso de doña Isabel, de 69 años. Había pasado meses luchando contra la incomodidad en su seno derecho. Probó de todo: sujetadores de algodón, de seda, incluso de bambú. Después optó por no usar ninguno para descartar fricción. Nada cambió. La picazón seguía exactamente en el mismo sitio. Lo curioso era que el seno izquierdo estaba perfecto, lo cual me encendió la alarma. Al revisarla encontré enrojecimiento, leve inflamación y una textura cutánea poco habitual, más áspera de lo normal. Tras realizar estudios, el diagnóstico fue claro: cáncer de mama inflamatorio en etapa temprana. Este tipo de cáncer es particularmente agresivo porque se expande rápido y muchas veces no forma un tumor fácilmente detectable al tacto. Por eso tantas mujeres llegan tarde al consultorio. La buena noticia es que, diagnosticado de manera precoz, todavía existen tratamientos eficaces. Y quiero enfatizar algo que muchas veces se pasa por alto: los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama. Aunque representa apenas el 1% de los casos, en varones mayores de 60 años el riesgo está presente y, como no lo esperan, suelen consultar cuando ya es demasiado tarde. Así que la regla es clara para todos. Si un solo lado del pecho presenta picazón persistente, cambios en la piel o enrojecimiento localizado, no lo subestimes. Puede ser el primer aviso de un cáncer de mama inflamatorio. Detectarlo temprano marca la diferencia. Zona de riesgo número 5, el ano y los órganos reproductivos. Este es quizá uno de los temas más difíciles de abordar porque a muchas personas les da pudor hablar de molestias en esta zona. Sin embargo, hacerlo es crucial. La picazón persistente en el área anal o genital puede ser mucho más que una simple inflamación, irritación o hemorroides. Cuando la molestia es constante, empeora por las noches y se percibe como un escozor agudo en un punto muy localizado, debemos levantar las alertas. Recuerdo el caso de don Ricardo, de 76 años, quien cargaba con un historial largo de hemorroides. Estaba convencido de que aquel nuevo picor era un episodio más y se trató con pomadas, baños de asiento e incluso se sometió a cirugía. Pero esta vez nada funcionaba. La diferencia era clara. La picazón ya no aparecía solo al evacuar o al sentarse, sino que lo atormentaba incluso en reposo, durante el sueño. Esa insistencia fuera de lo común fue la clave. Mientras que las hemorroides suelen generar molestias variables, en este caso el ardor era fijo, como si algo lo estuviera irritando desde adentro. Tras estudios detallados, descubrimos que no se trataba de hemorroides sino de un cáncer en etapa inicial. Otros signos reforzaban la sospecha: pequeños sangrados en las deposiciones, cambios en la consistencia de las heces y molestias al orinar. En mujeres, pueden aparecer secreciones anormales, cambios en el color u olor del flujo. Estos síntomas, cuando se suman a una picazón nocturna y persistente, no deben ignorarse. Entiendo que la vergüenza retrasa muchas consultas, pero ese retraso puede costar caro. Detectado temprano, el cáncer en esta región ofrece tratamientos más efectivos y un pronóstico favorable. En cambio, si se deja pasar, la enfermedad avanza y limita las opciones. El mensaje es directo. Si la picazón anal o genital no mejora con tratamientos comunes, se mantiene siempre en el mismo lugar y se intensifica de noche, busca ayuda médica cuanto antes.
No dejes que la vergüenza te impida ganar tiempo valioso. Zona de riesgo número 6. Las manos y los pies. Este síntoma suele pasar desapercibido porque la mayoría lo asocia con resequedad de la piel, alergias o jabones agresivos. Sin embargo, cuando el picor se concentra únicamente en las palmas de las manos o en las plantas de los pies y se intensifica en las noches, puede ser un aviso de un problema interno más serio. Un ejemplo fue don Alberto, de 70 años. Llegó a consulta convencido de que sufría de un eczema. Había probado cremas, jabones suaves e incluso dormía con guantes de algodón, pero nada cambiaba. Lo curioso era que no había erupciones ni grietas. Solo una picazón insoportable que lo despertaba de madrugada. Al examinarlo noté un detalle sutil. La piel de sus palmas tenía un leve tono amarillento y las líneas parecían más marcadas. Ese fue un signo clave. El picor causado por algunos cánceres se debe a sustancias que circulan en la sangre y estimulan los nervios periféricos, sobre todo en manos y pies. Por eso suele empeorar al descansar. El riesgo es la confusión. Muchas personas mayores lo atribuyen a diabetes, mala circulación o dermatitis. Incluso algunos médicos lo consideran un problema menor y prescriben tratamientos tópicos sin resultado. Esa falsa tranquilidad retrasa diagnósticos críticos. En el caso de don Alberto, los estudios confirmaron un origen interno que necesitaba atención inmediata. El hecho de que la molestia no respondiera a cuidados básicos fue la pista principal. Por eso, si tienes más de 60 años y notas picazón persistente en palmas o plantas, especialmente nocturna y acompañada de cambios en la piel, no lo ignores. Aunque muchas veces pueda ser benigno, lo responsable es descartar un cáncer en sus primeras fases, cuando aún se puede tratar con éxito. Hasta este punto hemos recorrido 6 áreas del cuerpo en las que la picazón puede convertirse en un mensaje de advertencia que no se debe pasar por alto. Vale la pena detenernos un instante y recordarlas con mayor claridad. En las piernas, sobre todo en la parte baja, la comezón persistente y acentuada por la noche puede ser un reflejo silencioso de trastornos linfáticos más serios. En la espalda, en esa franja media que muchas veces asociamos al cansancio o al roce de la ropa, el picor insistente puede estar dando una señal temprana del páncreas. En el cuero cabelludo, especialmente en la zona que rodea las orejas y la nuca, la irritación constante puede vincularse con la leucemia, aunque con frecuencia se confunda con caspa o resequedad. En el pecho, tanto en mujeres como en hombres, una sensación de comezón que no desaparece puede marcar el inicio de un cáncer de mama inflamatorio, que suele comenzar de manera discreta antes de mostrar signos visibles. En la región anal y genital, un picor fijo y molesto suele atribuirse a hemorroides o infecciones comunes, pero también puede esconder un tumor en etapa inicial. Y finalmente, en las palmas de las manos y las plantas de los pies, la incomodidad nocturna, que no mejora con cremas ni cuidados de la piel, puede ser el eco de toxinas internas producidas por un proceso oncológico. Pero más allá de identificar las zonas, queda siempre la duda razonable. ¿Cómo distinguir si ese picor es una simple reacción pasajera o si en realidad merece ser investigado a fondo? Para orientar esa incertidumbre, existen algunas pautas prácticas que cualquiera puede aplicar en su vida cotidiana sin necesidad de aparatos médicos ni conocimientos especializados. La primera es observar el tiempo de duración. Las molestias comunes suelen desaparecer en pocos días, mientras que un picor que se extiende más allá de 3 semanas indica que la causa podría ser más profunda. La segunda pista es la respuesta a los tratamientos básicos. Cuando las cremas hidratantes, los jabones suaves o los cuidados caseros no alivian la sensación después de varios días, conviene sospechar que no se trata de un problema superficial de la piel. Otra clave importante es atender a los síntomas que acompañan. Una pérdida de peso que no estaba planeada, un cansancio que no se justifica con la rutina, fiebres intermitentes o sudoraciones nocturnas repetidas, son campanas de alerta que, sumadas a la picazón, merecen atención urgente. También es esencial analizar en qué momento aparece con más intensidad. Los procesos internos tienden a expresarse durante la noche, cuando el cuerpo entra en reposo y la circulación cambia, mientras que las alergias cutáneas suelen ser más variables a lo largo del día. Además, hay que fijarse si la molestia siempre se concentra en el mismo punto. La localización fija, que se repite día tras día en el mismo lugar, no es característica de irritaciones comunes que suelen desplazarse o mejorar con facilidad. Finalmente, nunca debe ignorarse la historia familiar. Cuando existen antecedentes de cáncer en padres, hermanos o hijos, la vigilancia debe ser mucho más estricta, ya que la genética multiplica las probabilidades de enfrentar un problema similar. Lo que quiero dejar muy claro es que no toda picazón es un aviso de cáncer,
Pero muchos cánceres sí comienzan con señales pequeñas que la mayoría de las personas tienden a restar importancia. El secreto está en observar, en escuchar con atención lo que el cuerpo trata de decir y en no posponer la consulta médica cuando la molestia persiste sin explicación. Una agenda, un cuaderno o incluso una simple nota en el teléfono pueden ser aliados valiosos para registrar desde qué día comenzó el picor, cómo evoluciona con el paso de las semanas y qué otros cambios aparecen de forma paralela. Esa información sencilla puede convertirse en una herramienta decisiva para que un médico haga un diagnóstico precoz. Recuerda que tu salud no tiene precio. Atender estas señales a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento sencillo y una batalla mucho más compleja. Si lo que has leído te ha sido útil, comparte este mensaje con quienes más quieres, porque quizá para ellos también represente la oportunidad de salvar su vida. Y sobre todo, no ignores la voz de tu propio cuerpo. Él siempre habla, a veces en susurros, otras con insistencia, y depende de ti prestar atención. La prevención es un regalo que te haces hoy para asegurar el mañana, un escudo silencioso que puede darte la tranquilidad de haber cuidado lo más valioso que tienes, tu vida.